Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema Jesús sana a un leproso. Bienvenidos. Si me acompañan por favor con su Biblia, vamos a leer en el libro de San Lucas, en el capítulo 5, y vamos a estar leyendo del verso 12 al verso 16. Dice así: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. De acuerdo a lo que acabamos de leer, nos damos cuenta en qué condición se encontraba este varón, este leproso. Estaba gravemente enfermo, porque dice que estaba lleno de lepra. Y es que esta enfermedad era terrible, porque esa bacteria ocasionaba que se llenaran de úlceras, de llagas en todo el cuerpo, principalmente pues en el rostro, en las manos y en los pies. Pero no solamente les ocasionaba esas úlceras, esas llagas dolorosas, sino también daño neurológico y debilitamiento pues en los músculos, y que todo esto con el paso del tiempo pues iba empeorando. Miren lo que dice en el libro de Levítico, en el capítulo número 13, el verso 45 y 46. Pues acerca de los leprosos. Dice: y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Entonces, el sufrimiento que padecía un leproso no solamente era físico, sino también en su interior, en su corazón, en sus pensamientos, porque era considerado inmundo, y él tenía la obligación de ponerse esos vestidos de color por lo regular negro, ¿verdad?, que inclusive los tenía que rasgar, y tenía, por donde fuera que él estuviere, tenía que gritar en alta voz: inmundo, inmundo, para que la gente al oírle pues se apartara de él, porque era considerado impuro. Y también cualquier persona que si lo llegaba a tocar también se iba a considerar impuro. Y no solamente eso, sino que pues lo sacaban fuera, ¿verdad?, del campamento, para que habitara solo. Por lo regular pues se metían en cavernas. Entonces el sufrimiento de un leproso no solamente era físico, sino también en su interior, porque el estar así de enfermo, el estar aislado, pues provocaba en él pues cierta depresión, ansiedad, angustia, soledad. Yo creo que también amargura, y algunos tal vez cruzaba por su mente incluso el quitarse la vida, por el sufrimiento tan grande que padecían
y por estar también solos, pasando esa enfermedad tan terrible, así, aislados, sin que nadie les brindara pues una ayuda, unas palabras de aliento. Entonces, el sufrimiento de un leproso era terrible. Y por ese terrible sufrimiento que él estaba padeciendo, pues se llena de valor para acercarse a Jesús. A pesar de toda la gente que lo estaba rodeando, de que había mucha gente alrededor de Jesús. Sin embargo, él se llena de ese valor y sin importarle nada, porque él sabía el rechazo tan severo que iba a recibir de parte de la gente y también el riesgo de que inclusive lo castigaran con azotes por su atrevimiento. Pero a pesar de eso, como pudo, se acercó a Jesús. ¿Y qué fue lo primero que hizo este hombre? Vamos nuevamente a nuestra lectura y ahí dice que se postró con el rostro en tierra. Eso fue lo primero que hizo. Puso su rostro en tierra, se postró ante Jesús y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Eso fue lo primero que hizo, acercarse con esa actitud de humildad y de reverencia ante Jesús. Y también cuando este varón le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme, ahí está demostrando que tiene una fe muy grande. Le está diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Está implícita una fe en que Jesús podía sanarlo. Y cuando le dice: si quieres, puedes limpiarme, en ese ruego, en esa petición, va más allá de una salud física. Él quería una limpieza y una sanidad total, no solamente de su cuerpo, sino también de su alma, de su corazón. Él quería ser sano, no quería ya tener esa enfermedad, esos dolores, esa agonía, pero también quería ser sano de su corazón. Quería que Dios también lo liberara de esa amargura por estar así enfermo, por estar así solo, de esa depresión, de esa ansiedad. Quería que Dios lo liberara de todo. Cuando le dice: puedes limpiarme, él quería ser limpio de una manera total, de una manera completa. Así como dice el Salmo 51:2, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es lo que también quería el leproso, ser limpio por fuera, pero también por dentro. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Dice en el verso 13: entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Eso fue lo que hizo Jesús. Esas personas que estaban rodeando a Jesús seguramente se alejaron al ver al leproso. Pero Jesús lo que sintió no fue rechazo, no fue repulsión. Lo que Jesús sintió por ese hombre fue amor, fue compasión, tuvo misericordia de él. Y los demás se estaban alejando. Pero él dice que lo tocó. Lo tocó. Y entonces, en ese instante, ese varón fue limpio, completamente sano, en un segundo, en el mismo momento en que Jesús
lo toca y le dice: quiero, sé limpio. En el momento en que Dios lo toca y da esa orden, en ese instante recibió su sanidad. Gloria a Dios. Pero hoy día hay muchas personas soberbias que ven al prójimo y sienten rechazo. Ven a aquella mujer humilde que está trabajando en la calle vendiendo a lo mejor dulces en la esquina de un semáforo y no sienten compasión. Al contrario, sienten rechazo por su forma en la cual está vestida, tal vez con vestidos desgastados, algo sucios por el trabajo. ¿Cuánta gente en las oficinas ve a las personas que se dedican a hacer la limpieza de ese lugar con menosprecio? Ese director o ese subdirector ve a esa persona con menosprecio. Pero ¿qué pasaría si no estuvieran ellos? ¿Cómo estaría ese lugar? Desasiado. No estaría apto para el trabajo, estaría todo sucio. Pero no. Ahí va, a lo mejor en ese hospital, el doctor con esa soberbia, con esa arrogancia, menospreciando a la gente de la limpieza o de mantenimiento. ¿Qué pasa con las personas que se dedican, por ejemplo, a la recolección de basura? Lo mismo. Hay gente tan soberbia, tan llena de altivez, que los ven como si fueran leprosos. Casi ni te me acerques. Cuando esas personas se dedican a algo de suma importancia, que estén limpias las calles, que no haya acumulación de basura, arriesgando inclusive ellos su vida, su salud. Eso no debe de ser así. Se debe tomar el ejemplo que Jesús nos puso, como lo estamos viendo. Él no despreció a este leproso, desasiado, maloliente, lleno de llagas, desfigurado. Él lo tocó. Y este varón fue libre de su enfermedad. ¿Y qué le dijo después Jesús? Ahí vemos en el verso número 14, dice: y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino le dijo: muéstrate al sacerdote. Es decir, Jesús le ordena al hombre que cumpla con el requisito de la ley, que era llevar, ¿verdad?, una ofrenda como acción de gracias, pero también para que el sacerdote lo inspeccionara cuidadosamente para corroborar que ya estaba totalmente limpio, totalmente sano, y de esa manera lo reingresaran nuevamente a la sociedad. Y también para alabar y darle gracias a Dios por el milagro recibido. Y así también debemos de ser nosotros. Cuando Dios nos contesta una necesidad, cuando Dios conteste tu necesidad, si te haya sanado, debes de ser agradecido. ¿Cómo? Continuando con esa comunión constante con Dios, leyendo su palabra todos los días, hablando con Él diariamente a través de la oración, alabando y glorificando su nombre con esos cánticos y esos himnos espirituales. Entonces son maneras de darle gracias, así como lo hizo ese leproso que fue sano. Así también el ser humano debe ser agradecido con Dios. Y no que tengas tu milagro, tu sanidad, y después nuevamente te olvides de Él. No. El ser agradecido es permanecer en la obediencia y una comunión constante con Dios.
Ahora también algo que le dice a ese varón, le manda que no lo dijese a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús era cuidadoso y evitaba generar confusión sobre su identidad mesiánica. Y aunque los milagros dan fe, pues de la autenticidad de su mensaje sobre la llegada del reino, pues Jesús no quiere que las multitudes vengan a Él solamente para recibir sanidad y milagros, sino por Él, por lo que Él es, por amor a Él, y no solamente por lo que Él da, sino por amor a Él y por arrepentimiento. Pero vamos a ver qué dice también en el libro de San Marcos, en el capítulo número 1, del 40 al 45. Aquí viene en este otro evangelio más específico qué es lo que hizo este varón que fue sano. Voy a leer del 40 al 45 y dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces este varón no pudo contenerse por el milagro tan grande que había recibido, porque su corazón estaba lleno de gozo, su corazón estaba sumamente lleno de alegría por el milagro tan grande que él había recibido. Y entonces lo primero que hizo fue a divulgarlo, como dice aquí, a publicarlo, ¿sí? Y dar testimonio de lo que Jesús había hecho. Y no pudo quedarse callado. Por tan grande milagro que recibió, él fue a decirlo a su familia, a sus conocidos, a todos los que estaban ahí: Jesús me sanó, estoy sano. Pero Jesús le había dicho que no lo hiciera. ¿Por qué en ese momento Jesús le dijo que no? Porque miren lo que dice aquí: de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Por eso le había pedido, ¿verdad?, que no lo hiciera. Pero, por ejemplo, ya hoy nosotros, actualmente, nosotros sí lo debemos hacer, sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, al contar un milagro o cuando Dios nos ha sanado de una enfermedad, lo testificamos para que la gente crea que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él seguirá siendo el mismo, Él es el mismo, Él es el Todopoderoso. Y nosotros, al contar sus maravillas, entonces le estamos ayudando a la gente a su fe de que Dios es el mismo, que Dios sigue haciendo milagros hoy día. Entonces, para eso nosotros lo debemos decir, porque también dice que la fe viene por el oír, ¿sí? Oír su palabra, por ejemplo, estos mensajes a través de este canal, bajo la luz de la palabra. Pero también cuando tú dices un testimonio, entonces ayudamos a la fe de las personas. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos leído, nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor y lleno de misericordia. Y que solamente debes tú esforzarte, debes decidirte, llenarte de valor como lo hizo ese varón leproso, para acercarte a Él sin miedo al que dirán, sin miedo a que te critiquen
Y más aún cuando empiezan a haber cambios en ti, la gente seguramente va a murmurar, te va a criticar, te va a tomar de exagerado, de muy santo, a lo mejor vas a recibir críticas, señalamientos, pero que no te importe nada de eso. Lo importante es que tu relación con Dios esté bien. Lo importante es que llegues a Él con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no lo va a despreciar. Porque esa enfermedad, no solamente física, sino del corazón, esas llagas que están dentro de tu corazón, que son diferentes pecados, pueden ir aumentando, se pueden ir extendiendo. Y la enfermedad física y la enfermedad del alma son igualmente peligrosas. Porque si una persona muere en pecado, ¿a dónde se va a ir su alma? Su alma puede llegar a ese lugar de tormento eterno llamado infierno. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Para eso vino a la tierra, para entregar su vida. Y gracias a ese sufrimiento podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero es importante que te acerques al Señor hoy mismo. Hoy está el Señor tocando la puerta de tu corazón. Y aunque tu enfermedad física fuere tan grave, lo hemos leído, Dios puede sanar. Aunque tu enfermedad del corazón sea muy grave, tus pecados fueran tan tremendos y digas, no, es que no creo que Jesús quiera ya perdonarme de esto que he hecho. Pero no es así. Dice la palabra que aunque los pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como blanca lana o como la nieve. Dios perdona todo, siempre y cuando vengas a Él con un corazón humillado, con un corazón verdaderamente arrepentido, con esa disposición y esa firmeza de dejar completamente tu pecado, tus pecados. Pues bien, me dio gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.